Bien, volvemos con Román. Seguimos analizando y comentando el debate. Sí, bueno, el bloque de educación, PPK lo que ha dicho es que hace falta una economía dinámica y que necesitamos educación del primer mundo, es verdad. Pero claro, si tú te has reivindicado como ministro y como gestor y lo sabes hacer, la pregunta automática es decir, ¿y por qué no hemos tenido educación del primer mundo? ¿Y por qué no lo hiciste antes? Claro, ¿Por y qué no lo propusiste no, porque además antes? dices que tenemos colegios de segundo turno que inventó el gobierno de Fujimori. ¿Y por qué no lo cambiaron? ¿Y por qué no lo cambiaron? Él fue ministro, fue presidente del Consejo de Ministros. Claro, sí. Y luego ha dicho otra afirmación dentro de lo que es acabar con la pobreza y la necesidad de la inclusión. Vamos a mantener las políticas de este gobierno. Dios santo. Ajá. Bueno, lo ha dicho. Vamos a mantener las políticas de este gobierno. Bueno, Esa es la concesión que PPK le otorga a los Humala, porque como todo el país sabe, hay un pacto de impunidad entre Palacio de Gobierno y este Bueno, señor. esa es una opinión, no está Sí, es demostrado, una opinión. pero... Y Carlos Tapia ha dado con la clave. Ha dicho, ¿saben ustedes por qué el señor Pedro Pablo Kuczynski no se atreve a atacar a los Humala? Porque hay 2000 y pico de gobernadores y tenientes gobernadores trabajando a todo pulmón por él en toda la República, ¿no? Sí, eso es verdad. Y ese es un dato auténtico, Sí, pues. efectivamente. ¿No? Así que esa es una de las múltiples razones Pero- por la que PPK sigue de besos y abrazos con los Humala, ¿no? Sí, pero en esas críticas, efectivamente, a lo que pasó antes del gobierno de Toledo, en el que él fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, hay una incoherencia lógica. Claro. Completamente. Porque entonces, ¿por qué no cambiaron ustedes esas cosas que usted señala que fueron malas? claro, y entonces ese es el problema que ha habido en el debate, en su papel nuevo de este debate. Yo me reivindico como ministro y sé hacerlo. Y Keiko, obviamente en un debate, tenemos que contar a los espectadores que se preparan los temas, se hacen 1000 fichas, se preparan las frases y están más pendientes los pobres tiempo, debatientes por ahí. del tiempo, de tener que decirlo y del aspecto y la forma de plantear las cosas casi que de oír al que tienen delante. Correcto. Porque yo creo que a Keiko Fujimori ha tenido 1000 oportunidades de en una de esas decirle ¿y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste, pelona? ¿Por qué no lo hiciste? Es decir, entonces, claro, ella cuando le dice qué va a hacer usted para estas cosas, qué sabe hacer, claro, dice, mire, yo jamás me he ido del país. Claro. Que es una de las veces, una de las otras veces que lo ha trabajado y lo ha soltado, ¿no? Es decir, oiga, yo es que no me fui del país. Yo nunca tuve miedo, yo me quedé y he vivido el país, lo he conocido. Bueno, tuvo miedo, pero se quedó. Y ha sacado 2 millones de uniformes escolares, comida y desayuno. Eso que se reían del chino, de que el desayuno escolar, que qué forma de tratar a los niños, que era la única comida que había, y ahora algunos van y dicen, no, se mantiene, vamos a mejorar. Bueno, ya, y Keiko ha dicho comida y desayuno. Para las vacaciones veremos lo que se hace. Creación de institutos tecnológicos de los CIES, y luego ha dicho mi primera chamba y el Progreso 100, ¿no? Es decir, ha habido mucha propuesta de proyectos que los nombres por lo menos son bonitos. Luego habrá que leer, porque en estas cosas... Sí. Habrá que ver cómo se hace. Pero la diferencia es que mientras PPK empleaba un lenguaje mucho más técnico, en cambio Keiko se iba directamente hacia el pueblo y a las necesidades populares. Eso es un tema, estamos analizando un debate. En un debate lo importante no son las personas que están presentes en el lugar del debate y que están apoyando a su propio candidato. Tampoco lo importante es el contrincante. Lo importante es lo que uno transmite a la gran mayoría que está siguiendo por televisión ese debate. O sea que dónde llega el mensaje y cómo llega el mensaje a los sectores que interesa es lo más importante del debate. No, es que vamos a ver, el que tienes delante, con el que estás debatiendo, es el medio que tú tienes para llegar al espectador que está en su casa. Exactamente. Y para que reflexione si el voto que pensaba dar es el que va a dar, si lo duda, si se le despejan las dudas o si no, lo que hace. A mí me ha llamado la atención, después de estos exposición de programas y proyectos que han sido concretos, porque hoy los dos han sido mucho más concretos. Sí. PPK ha dicho no necesitamos más leyes, el que va a crear un ministerio para las regiones. Y luego ha dicho necesitamos un piloto que conozca los temas. Entonces, claro, después de haber oído toda la sarta de programas, que digo, los títulos son bonitos, luego habrá que ver qué son, que ha dicho la candidata Fujimori, decir necesitamos un piloto que conozca los temas, yo he pensado y apuntado la frase, digo, no es lo más afortunado después de una enumeración tan exhaustiva que había hecho Keiko Fujimori, ¿no? Y ahí Keiko
se ha liado con el tema de por qué usted puso la firma en el esto para su amigo Han, que son minutos basura, no Así es, aportan nada. Entonces, la gente no pierde entiende, tiempo. no entiende eso. y- Este era un empresario muy amigo de PPK que en su momento allá en Estados Unidos en la prensa le dio las gracias porque lo ayudó a hacer negocios en el Perú, ¿no? Eso puede ser malo o puede ser bueno, ¿no? Pero en líneas No es generales... necesariamente malo. La labor de un político es precisamente allanarle el camino Así a los es, empresarios para que a las puedan hacer, inversiones. inversiones en Correcto. nuestro país, Era ¿no? muy graciosa la Ahora frase. que si le dieron comisión por eso, ya esa es otra cosa. No, Esa es otra cosa. pero no ha habido Pero esa estamos acusación. especulando. Ha habido Sí, porque no. usted le firmó, le ayudó, Wall Street dijo, y el Wall Street Journal. Y luego, claro, a mí me encantaba PPK cómo deshacía todas las acusaciones. Completamente falso. Mentira. No, qué curioso, porque Keiko le sacaba documentos Sí. y él solamente le decía, Negaba. mentira. Completamente mentira, falso, no, completamente falso, completamente falso. Sigamos. Ahí es donde PPK ha remetido con uno de los momentos más torpes de todo el debate. ¿Por qué usted faltó 500 sesiones? Así. Claro, Ahí Claro. le contestó. brillante. Y dice, primero le dijo, es que primero usted se fue del BES porque tenía miedo otra vez. Yo me quedé. Y yo tuve 2 permisos de maternidad. ¿Pretende usted quitar la licencia de maternidad? ¿Ah? Pero decía, repite eso, pretende usted quitar La licencia de maternidad es lo que le ha dicho Keiko Fujimori como pregunta, porque esa pregunta sí está dirigida al espectador. Sí. Es decir, cuando le está preguntando a... Ya sabe PPK que no va a quitar... ofreció quitar la quitar la licencia por maternidad. Claro, y eso ha sido un error de planteamiento, porque claro, el otro para defender sus desapariciones temporales que tiene de este país yendo a Estados Unidos, Pero- lo peor que ha podido hacer es arrancar con la respuesta de la otra. Vamos a ver, el asesor tiene que saber las posibles respuestas que le van a dar, y es calcular las ausencias con los años de las hijas de Keiko Fujimori. Que además son públicas Es y conocidas. evidente, claro. 8 y 6, las 2 hijas. Las ha sacado en desayunos, el desayuno Nacieron electoral. durante el gobierno de Toledo. Nacieron durante el gobierno de Justamente en la Toledo. época en la que calculan eso. Ahora, perdóname, pero quiero añadir otro tema. Claro, esto no lo sabe la gente común y corriente, pero se lo voy a explicar rápidamente. Lo importante de un congresista no es que esté sentado en su escaño todo el tiempo. Sobran los congresistas que están sentados en su escaño y que no hacen absolutamente nada. O que cuando hacen es un escándalo completo. O que cuando dicen nada más que una estupidez grandísima. Por lo tanto, muchas veces, y lo has vivido tú, Pepe, y yo también, los congresistas que queremos aprovechar el tiempo, no ponemos presente en un escaño, pero estamos atendiendo a gente, resolviendo problemas, estudiando cosas y haciendo cosas muchísimo más importantes para nuestro trabajo en beneficio del país que estar sentado escuchando estupideces y haciendo, dándole al presente, ¿no? Durante 5 o 6 horas en las que solamente se hablan tonterías. Sí, mira, ¿Quieren cambiar el Congreso? Bueno, eso es una de las cosas que hay que cambiar. Una historia no se puede chiquitita. considerar que el congresista que falta Así es un pésimo congresista. Una historia chiquita. Estaba en Israel, que son más o menos 450 parlamentarios, un montón. Y entonces había solamente 10 fulanos sentados. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Claro. Yo le dije, oiga, ¿y a dónde está el resto de parlamentarios? Veo 10, son 400. Bueno, están en sus oficinas atendiendo, cumpliendo deberes de representación. De y si viaje. les interesa el debate, vienen al debate. Así es. Mientras tanto, la sesión continúa, ¿no? Aquí no. Aquí quieren que los 130 estén ahí sentados como sonsos, ¿no? Sí. Hay una cosa, la respuesta ha sido tan mala que el propio PPK en la siguiente intervención ha dicho, volvamos al debate de la educación. Efectivamente. Y dice, bueno, pues a no haberlo Cuando sacado le dijo, tú. yo he tenido 2 hijas, volvamos. Yo creo que debemos volver. Es decir, tenemos que volver al debate de pobreza, has Sí. dicho. Bueno, ahí ha acabado el bloque, porque luego ya ha entrado el de corrupción, que ha sido muy interesante, ¿eh? Porque Keiko ha hecho una serie de propuestas que sonaban bien: transparencia, tolerancia cero, caiga quien caiga, la corrupción es la enemiga del desarrollo, la corrupción, bueno, mesa de partes únicos, fomento de la denuncia, sistemas de transparencia. No hagamos recapitulación. No, pero claro, ahí ha habido una Pero cosa... bien, hubo una cosa ordenada. Sí, Una bueno, cosa- pero ahí ha habido un tema que a mí me preocupa por lo que supone para la imagen del país. El candidato a presidente de la República está constantemente, desde hace
desde que ha pasado a la segunda vuelta, PPK. diciendo que el Perú está muy cerca de ser un narcoestado. El coste internacional que eso tiene para el Perú es descomunal, de millones y millones y millones de dólares de inversión que no vienen. ¿Usted invertiría en un estado? ¿Un narcoestado? No, yo no. Claro, yo tampoco. Y luego eso añadido a toda la magia negra que hay alrededor de que va a ser un estado de terror, un estado que apunta a Vargas Llosa en sus artículos. Que va a destrozar la democracia. Claro, dices, bueno, yo a ese país no voy. Resulta que ese país es el Perú. Una democracia que está en segunda vuelta, con unas leyes. Que se está persiguiendo a los narcotraficantes. Y entonces, esa obsesión permanente del narcoestado, a mí me ha llamado la atención que Keiko Fujimori no le haya dicho, vamos a ver, ¿pero usted se cree eso que dice? Porque es que los inversores extranjeros no vienen. Sí, claro. No vienen. Y es más, usted que ha sido ya ministro, si después del resultado del país es un narcoestado, primero, ¿en qué posición le pone a Alejandro Toledo? Claro. Segundo, ¿en qué posición le pone a Alan García? Tercero, ¿en qué posición le pone a Ollanta Humala? Porque algo habrán hecho en estos últimos 15 años los gobiernos, porque es que Fujimori se fue en el año 2000. Se fue del país. 16 años. Y si hace 16 años el resultado de la democracia, esa que Vargas Llosa se le llena la boca de hablar, es un narcoestado, no es un fracaso de Keiko Fujimori, es un fracaso de todos los que han gobernado hasta ahora, que por cierto algunos la apoyan a PPK y del propio PPK, sí, que ha sido presidente del Consejo de Ministros y ministro. Es decir, a mí me ha parecido un momento bastante sucio. No para el candidato, sino para el país. Sucio porque lo que ellos están intentando básicamente es tratar de pegarle a Keiko la etiqueta de que su gobierno podría ser un narcoestado. Eso es una suciedad no solamente contra Keiko y una difamación, porque no tienen ninguna prueba. Fíjate lo que sacaron, lo del almacén en el que Kenji es accionista minoritario. Y además de eso es una suciedad contra el propio país, porque genera una imagen negativa contra todos los peruanos, ¿no? Así que creo que los contendientes tienen que moderar el lenguaje, ¿no? Y decir frases pensando en los intereses de los peruanos, ¿no? Pero un dato sobre el mismo tema, sobre el tema de seguridad, ¿no? Hay una propuesta de PPK que yo sí quiero criticar, las penas acumulativas. No, es el siguiente, que ahora es divertido porque vamos a hablar de las penas acumulativas, es el siguiente tema, porque ahí terminamos la corrupción. Bueno, muy bien. Ahora vamos al tema ese que es el siguiente bloque, es el de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Que haya habido, haya habido mucho tomate. Sí, claro. Muy bien, ahí sí. Haya habido la denuncia de que solo se gasta el 2% del presupuesto, cambio de normas, y ahí es donde se ha planteado, uno, lo de las penas acumulativas, y dos, lo de las cárceles, que haya habido un debate muy interesante. Sí. En el momento que Keiko Fujimori ha propuesto las cárceles factoría para que los delincuentes jóvenes que por primera vez lo hacen aprendan un oficio y se reciclen, y las cárceles 4.000 de plena seguridad, donde no puedan usar celulares y donde no puedan estar cerca de la ciudadanía y conectados. Y ahí ha habido una frase que a mí me ha llamado la atención. Increíble. Es el peor error que ha cometido PPK. Absolutamente. Y lo tenemos en pantalla. A ver, por favor, pongan a PPK cuando dice que no sean malos. ¿Cómo lo van a mandar a 4.000 metros de altura? No sean crueles. No podemos ser tan crueles con los delincuentes, ¿no? Es increíble. ¿Lo van a poner? ¿Pueden ponerlo, por favor? Más peligrosos, cárceles 4.000. Construiremos 5 cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las ciudades, y ahí enviaremos a los delincuentes más peligrosos, a los violadores, a los marcas, a los secuestradores. Yo me comprometo a luchar frontalmente contra la inseguridad ciudadana. Señor Kuczynski. Bueno, es un decir que en Chayapalca se van a desconectar los criminales. Yo creo que eso es crueldad. Yo creo que tenemos que tener cárceles fuera de las ciudades. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Mira, bueno, perdón, Pepe, perdón. Sí, sí. O sea, la crueldad, Keiko lo volvió a mencionar inmediatamente, por supuesto, y muy bien. La crueldad es la de los asesinos que por robar un celular te matan, o la de los violadores, o de los marcas que hacen la... No, esa es la crueldad. Este es uno de los problemas de la influencia de toda la caviarada,
¿no? Y del tema de la democracia mal entendida, como si la democracia no pudiera defenderse y no tuviera las fuerzas necesarias y la legalidad de su lado para poner a los delincuentes, también a los terroristas, en condiciones de que no puedan seguir afectando a la gente. Pero además, en Chayapalca. ¿Por qué es una crueldad? Porque es altura, porque hace frío. Bueno. Y la cantidad de miles de peruanos que viven en esa altura. Sí, es decir, Este señor no conoce, no tiene idea. que es una crueldad que viven ahí también. No, bueno, vamos a ver que O sea, conocen... si nuestros compatriotas que son honestos pueden vivir en esa zona, ¿no va a poder vivir un delincuente en una cárcel? ¿Y en Puno? ¿Donde tiene frazadas? ¿En Puno? ¿A 5.000? Sí, imagínate en Claro, Puno, claro, mucho claro. más. Oye, pero lo patético es la defensa de los criminales De los del delincuentes, Perú, claro. que tienen que ser castigados severamente por sus crímenes, por su maldad y por la forma en que, oye, no te imaginas, matar a un... Sí, por un celular. han Por un matado celular. por un celular. Y a otro muchacho que les quiso dar 30 soles, le metieron un balazo en la cara, lo mataron porque tenía 30 soles. Nada más. Eso es, ¿cómo se puede ser condescendiente con esta gente? Así piensa PPK gobernar este país. Yo me he enterado... Por eso que yo digo, si los delincuentes pudiesen votar, en estos momentos los delincuentes no tengan la menor duda, todos van a votar por Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Es el candidato de la delincuencia. A mí El me candidato de la delincuencia. ha llamado la atención. De los choros y del narcotráfico. Déjalo a Román. Perdón, porque un gobierno débil e incapaz es precisamente lo que los narcotraficantes buscan para un país. Por supuesto. Así que el candidato de la delincuencia y del narcotráfico es el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? A mí me llamó la atención lo que se ha dicho hoy, que no lo sabía, que es que cuando hay una detención el Estado pone abogado al detenido y en cambio no le pone ayuda judicial a la familia. Al afectado. Al afectado, Sí, lo así cual es tremendo. Así es. Es un invento caviar. Claro. Sí, bueno, vamos a ver, y a mí es una cosa que siempre me preocupa, ¿no? Pues la conciencia de la reinserción del preso, ¿no? Que la ponen en primer lugar cuando lo más importante primero de las medidas de prisión es primero la disuasión. Oiga, mire, no haga usted estas cosas que se va 10 años para adentro. Así es. La segunda, obviamente, es punitiva. ¿Usted lo hace? Tiene que bueno, pagarlo. pues usted lo paga. Y la tercera, la reinsertadora. Pero es verdad que si tú metes a 5.000 personas que son delincuentes en 10.000 metros cuadrados, es muy difícil que de ahí salga la bondad. Ahí sale la excelencia en el delito. Así es. Por supuesto. Pero eso, los caviares en eso son, vamos, espectaculares. Genios, desgraciadamente. Vamos a una pausa rápida. Vamos a una pausa.